conociendo al Señor. Conociendo al Señor, a Dios más, no más con respecto a la palabra. Y el tema de esta mañana es la existencia de Dios, fundación de nuestra fe. La existencia de Dios y es cimiento de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creemos en Él? Y vamos a leer la palabra en el Salmo 19, versículos del 1 al 4. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Que todos tengan una Biblia. Compartan la Biblia con aquel que no lo tiene, pero todos debemos tener una Biblia para poder leerla. Y vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3, ¿correcto? 1, 2 y 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Eso dice la palabra de Dios. La existencia de Dios. La existencia de Dios. El Salmo 19 que hemos leído, dice la palabra que toda la creación grita, ¿no? Grita, habla. Si te das cuenta, vez tras vez habla de cuenta, anuncia, emite, declara, dice la voz, las palabras, dice toda la creación que dice, declara. ¿Qué declara? Que hay un Dios creador. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios creador. Tus ojos, mi hermano, tus ojos, esa maravilla que se llama ojo, ¿no? Esa maravilla que se llama cerebro. Esa maravilla que se llama todo el ser humano, todo el sistema, 9 sistemas que tenemos, que funcionan, ¿no? Que funcionan. La vida del ser humano, un milagro. ¿Qué declara? Declara que hay un creador. Voy a pedir algo, voy a pedir en estos momentos que todos cierren sus ojos. Cierra tus ojos. ¿Puedes cerrar tus ojos? Qué bendición. Que puedas entender mi lenguaje. Tu inteligencia entiende que te estoy diciendo que cierres tus ojos. Y puede describir todo este sonido que te lanza un lenguaje y tú puedes entender lo que estoy diciendo. Piensa en la naturaleza, piensa en el bosque, la vegetación, piensa en el aire, piensa en las aves que cantan, piensa en el olor de la fragancia de la naturaleza, piensa en la frescura, piensa en el río, piensa en todo lo creado que puedes ver y lo que no puedes ver. Te digo en esta mañana, todo lo creado que vemos y no vemos, grita, declara, anuncia que hay un creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le palmas al Señor? Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor, hay un creador. Y el libro a los Romanos, Pablo habla y dice bien claro en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1, 19 y 20. ¿Qué dice la palabra? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿dice la palabra? ¿Qué sigue? Verso 20, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué sigue?
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Excusa. La creación, mi hermano, la creación, mi hermana, grita, tiene un megáfono, ¿no? Un megáfono, un parlante, grita, ¿qué cosa? Que hay un creador, que hay un creador. Hay un escritor británico muy intelectual, siglo XX, que escribió Crónicas de Narnia, Crónicas de Narnia, la ha hecho por película, un apologista. Él en su obra Mero Cristianismo argumenta que la existencia de Dios es evidente a través de la moralidad humana. Él sostiene que todos los seres humanos tienen un sentido innato de lo que es correcto e incorrecto, lo que indica que hay un creador que ha implantado esta ley moral en nuestros corazones. Si hay una ley moral, entonces debe haber un legislador moral que imprimió en la conciencia de cada uno de nosotros. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa ley moral que a veces te acusa, a veces te aconseja y a veces te respalda, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien cómo estás actuando. La ley moral. Si hay una ley moral en cada ser humano y es universal, ¿quién lo puso? ¿Quién puso eso en sus corazones? Por eso Eclesiastés va a decir una cosa: Dios ha puesto eternidad en el corazón humano sin que él pueda entender. No podemos entender, pero hay una ley moral. Y si hay una ley moral, hay una legislación moral, es que hay un legislador eterno, superior, que puso eso en el alma del ser humano. Hay otro personaje, otro teólogo que escribió muchos libros, teología sistemática, el doctor, no manejo mucho el inglés, por favor, Wayne Gritten, dice lo siguiente, él menciona el argumento cosmológico que sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dado que el universo comenzó a existir, debe haber una causa fuera de él, que es Dios. Dios es la causa última de todo lo que existe y como tal es el fundamento de nuestra existencia. Gloria a Dios. En segundo lugar, ¿dónde viene la revelación de Dios? ¿Dónde viene la revelación de Dios? ¿Dónde el hombre encuentra la revelación fidedigna, auténtica? ¿De dónde viene? ¿De la búsqueda del hombre de conocer a Dios? ¿O es el Dios que se revela al hombre para mostrarse quién es? Y efectivamente, la Escritura, la Biblia, Dios se ha revelado a través de la Escritura. Y él va a decir en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Si usted es rápido con la Biblia, lo busca, o si no la apunta solamente. Dice 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que el hombre ha tenido la capacidad de conocer a Dios, no, es Dios que se revela al hombre. A pesar que la creación grita de su existencia, Dios se ha acercado al hombre, a la humanidad, al hombre, y ha inspirado a los hombres. ¿Para qué? Para escribir. La Escritura es una maravilla, pero la Escritura, una maravilla. No, la Escritura, una maravilla. Imagínate sin Escritura. La Escritura es una maravilla del ser humano.
Los únicos seres vivos que escriben son los seres humanos nada más. No, los animales no escriben, ¿me entienden? No escriben. ¿Y Dios cómo se revela al ser humano? A través de la escritura. Y dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Dios se revela al ser humano a través de la palabra, a través de la Biblia. Y el Señor Jesucristo dijo bien claro dijo en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de una promesa, de una profecía. Y hay muchas profecías que aún faltan cumplirse. Y una de ellas, ¿cuál es? Que Cristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Que Él viene a restaurarlo todo. Amén. Él viene a poner en orden la casa. Y el Señor dice bien claro, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el apóstol Pedro, hablando de la revelación de Dios al hombre para que lo conozca, va a decir en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura. Vean lo que dice. Tenemos la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. Porque hay palabras proféticas, pero aparte, ¿no? Personas que pueden pensar que hay una palabra profética, libros sagrados, ¿verdad? Aparte de la Biblia. Y San Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca en el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué cosa? Privada. O sea, no es exclusiva, ¿no? Privada. Porque nunca la profecía fue traída, ¿qué dice la palabra? Por voluntad humana. Miren lo que dice la palabra. La profecía, es decir, la revelación no fue voluntad humana, de ninguna manera, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién se revela? ¿Quién conoce? ¿Quién se revela? ¿Quién es? Es Dios que se revela. El ser humano tiene serias limitaciones para conocer a Dios, serias limitaciones. Es Dios que se revela, inspira a los seres humanos. Y no es privado. No es privado, no es que hay una persona más que recibió la palabra de una manera. Buscaba una información desde el Corán. Entonces que el Corán tiene al profeta Mahoma, ¿verdad? ¿Qué dice el Islam? Que el profeta Mahoma es el único profeta, nada más. No hay más. Y él, en forma exclusiva, recibió ¿qué cosa? La revelación de Alá. ¿Y qué dice la palabra? No es de interpretación, ¿qué cosa? Privada. Dios reveló, inspiró a los hombres en un lapso de 1600 años. Reveló a los hombres. Fue escrito en ¿cuántos continentes? Diferentes hombres de diferente, ¿no?, estatus social. Gente culta. Como el caso de Isaías, que era un príncipe. Como el caso de Daniel, un hombre preparado. Como el caso del apóstol Pablo, igual. Pescadores, gente artesana. Desde el Génesis al Apocalipsis hay una línea, ¿no? ¿De quién habla? De Jesucristo, el personaje central de la Biblia. ¿Cuál es? Jesucristo. Y dice la palabra, justamente, el Evangelio según San Juan, nos habla el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia?
¿Cuál es el propósito de la Escritura? Dios se revela al hombre, ¿para qué? Para que el hombre le conozca, viva con él, sea restaurado, sea redimido, sea salvado. Porque, hermanos queridos, toda la creación gime por su redención, dice la palabra. Y dice Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, dice la palabra del Señor. Es decir, la Escritura, Dios que se revela al ser humano, es para que el ser humano, el hombre, conozca a Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Hermanos queridos, ¿cuándo tienen una Biblia? Ama la Biblia, mi hermano. Es un tesoro. Ámala, léelo, escudriñalo. Es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ante hoy día donde hay diferentes voces, ¿no? Diferentes voces. Donde la sociedad se mueve en un péndulo, ¿no? En los extremos. ¿Y cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad para guiar mi vida? ¿Cuál será la verdad para guiar mi familia? El mundo habla que la familia es un estorbo. ¿Para qué tener familia? Es un estorbo, ¿verdad? Quieren anular a la familia. Y sin embargo, la primera institución creada, ¿cuál fue? La familia. Donde se han relativizado los valores. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la antorcha, la luz que te alumbra para tu vida, para tu familia, para la crianza de tus hijos? ¿Cuál es la verdad, la luz que te alumbra? Porque este mundo está en un péndulo a los extremos. ¿Y cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad? Mira, la palabra dice bien claro. La revelación de Dios es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Ten seguridad. Agárrate de la palabra. Si estás en el fondo, fondo, sal. ¿Cómo vas a salir? Agarrándote de la palabra del Señor. Hay otro teólogo, R.C. Stroud, dice lo siguiente. En su teología sistemática, dice: el Dios de la Biblia es el único que puede ser conocido de manera personal y relacional. A diferencia de otros conceptos de divinidad, el Dios de la Biblia revela su carácter y voluntad a través de la Escritura, lo que nos permite tener una relación auténtica con Él. La verdadera religión no es una búsqueda humana de Dios, sino la revelación divina de Dios que se da a conocer a nosotros. ¿Cuál es la revelación? ¿Cómo es realmente el conocimiento de Dios? Efectivamente, es la revelación de Dios hacia el hombre, y la palabra nos habla, la inspiración de las Escrituras. El biofísico y teólogo Alistair Mahran, que escribió La ciencia y la religión, escribe lo siguiente: el Dios de la Biblia se distingue de los dioses de otras tradiciones religiosas por su inmutableza y soberanía. Él destaca que mientras en las deidades de otras culturas son a menudo caprichosas y cambiantes, el Dios de la Biblia es consistente y fiel a su naturaleza. La comprensión cristiana de Dios es la más coherente con la experiencia humana en el universo observable. Muy bien, hermanos. Dice la palabra, hermanos queridos, la palabra del Señor nos habla de la relación del Creador con su creación. Y San Pablo lo dice muy fuerte, ¿verdad? Hay coherencia en la creación con su Creador. ¿Cuántos saben y cuántos están gimiendo en el corazón que todo esto sea restaurado? Amén. ¿Usted quiere ser restaurado, mi hermano, mi hermano? ¿Usted quisiera que todo este sistema, toda esta maravilla llamada creación sea
restaurada, renovada, sea perfeccionada. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos, mi hermano. Moralmente, ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo estamos en comas? ¿Cómo estamos? Estado de emergencia, con serios problemas. ¿Cómo está la nación peruana? ¿Cómo estamos con la corrupción? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la contaminación ambiental? ¿Cómo estamos, mi hermano querido? ¿Cómo estamos con la violencia? ¿Cómo estamos? Nosotros mismos ya no somos los jóvenes de antes, ¿no? Pasan los años. Entonces ya no tenemos la misma salud de antes. Ya no tenemos la misma salud. Y si uno quisiera tener una salud inquebrantable, un vigor extraordinario, una eterna juventud, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Deseamos. Y eso cosa es universal. Es un anhelo universal. ¿Y la Biblia de qué habla? De la restauración de los tiempos. Es coherente con su creación. Es coherente. Podemos relacionarnos y la Biblia habla de eso. En Romanos capítulo 8, verso 22 al 23. Romanos capítulo 8, verso 22 al 23. Dice la palabra: porque sabemos que toda la creación gime a una. Mira lo que dice la palabra. Gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. La mamá sabe qué cosa es dolor de parto, ¿verdad? Ya. Así se está gimiendo, ¿qué cosa? La creación. La creación está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice verso 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, hay que esperarlo. O sea, nosotros mismos. ¿Cuántos quieren ser santos como Dios? Santos como Él. ¿Cuántos? ¿Cuántos desean dejar de pecar? ¿Cuántos? Amén, hermano querido. Pero como está el pecado que nos asedia, ¿verdad? Nos persigue. Como un hombre, ¿no? Como un hombre que está pegado a nosotros. Deseamos ser perfectos. Deseamos ser personas, ¿no?, extraordinarias, de excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Claro, deseamos. Deseamos que todo esté ordenado, limpio, pulcro, sin contaminación, en una armonía perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Con una salud extraordinaria, sin hospitales, sin cárceles, ¿verdad? En armonía, con una satisfacción profunda, felicidad. ¿Cuánto desean eso? Mira, por eso que la creación gime, la creación. En otras palabras, los ríos, el océano, las montañas, los peces, los animales, las mascotas también. Pobres mascotitas también se enferman, ¿sí o no? Se enferman. Nosotros mismos, dice la palabra, gemimos a una por la redención, mi hermano. Y la Biblia habla de eso. Gloria a Dios. En tercer lugar, quiero hablar sobre la existencia de Dios en la experiencia humana. Dios es un ser conocible. Podemos conocer a Dios. Y Dios se acerca a nuestra realidad. No está lejano, está cercano a través de Jesucristo. Y dice la palabra en el Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo encontró?
Dice la palabra, Salmos 34:18, ¿qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo está Jehová? Cercano. A ver, diga cercano. ¿Cómo está Dios? Cercano. ¿A la distancia de qué? De una oración. ¿Y cuánto nos conectamos con Dios? ¿Cuánto? Cuando esa conexión, ¿no? Esa conexión está pero alta. Cuando reconocemos y sabemos que no somos Dios, que tenemos profunda necesidad. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando estamos quebrantados de corazón. Cuando sabemos que la última palabra, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Cuando de repente el hogar está que se quebranta y usted dice, bueno, yo no puedo. Tan solo Dios me puede sacar de este lugar. Cuando estamos en peligro, imagínate en peligro de muerte de repente. ¿Te das cuenta? Cuando un hijo tuyo está enfermo, ¿qué puedes hacer, mi hermano? ¿Qué puedes hacer? Cuando hay hay un diagnóstico médico que dice, ya no hay más. ¿Qué más queda? Dice la palabra, Dios está cercano. Especialmente cuando hay quebranto de corazón, cuando hay necesidad, cuando somos humildes, ¿no? Somos humildes. Cuando Dios toca nuestra vida. Por eso Job, el patriarca Job, va a decir en el capítulo 42, verso 5, dice que Job, ¿qué vio? Vivió todas las penurias, ¿verdad? Toda la dificultad. Y Job, conociendo a Dios, pasando todo, él va a decir, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Hay un testimonio de Blaise Pascal. ¿Conocen a Blaise Pascal? ¿Han escuchado de él? Matemático, filósofo. Él se encontró con Dios. Él se encontró con el Señor. Y él, al encontrarse con Dios, escribió algo que tenía guardado siempre y lo acompañó hasta él falleciese. Y él escribió lo siguiente, Memorial de Pascal. Él escribió fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz, Dios de Jesucristo. Blaise Pascal. Un tremendo hombre, muy capaz, muy intelectual. Le debemos muchas cosas a él. Y él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor. Hablar de Pablo de Tarso, que iba persiguiendo a la iglesia, ¿no? Iba persiguiendo a la iglesia. Él muy fanático a sus creencias. Y Jesús le sale al encuentro. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y dice la palabra que Saulo cayó. Y a veces eso necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una caída. A veces necesitamos estar sin ningún argumento. Y eso sucede muchas veces cuando tenemos un golpe. A veces Dios habla fuertemente con un megáfono ante las derrotas, ante los fracasos, ante las caídas. Dios te habla fuertemente, fuertemente. Ahí te habla Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcas.
Él permite muchas veces situaciones complicadas. ¿Para qué? Para que lo conozcas. Y Saulo cambió totalmente, ¿verdad? Y gracias a él tenemos muchas cartas en el Nuevo Testamento. En 20 años de vida cristiana, ese hombre escribió varias cartas, un compendio teológico de Romanos. Fundó varias iglesias en 20 años de su vida. Murió, ya sabemos por la tradición, en Roma. Tuvo un encuentro con Dios. Amén. Tuvo un encuentro con el Señor. La experiencia cristiana del encuentro con el Señor, ¿de qué nos habla? De la existencia de un Dios que se acerca a nosotros. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente? ¿Cuál debe ser su respuesta, mi hermano? Y es bueno recordar esto. ¿Cuál debe ser tu respuesta en este mundo digital, tecnológico? ¿Sabes cuál es el gran peligro del ser humano en este mundo tecnológico? Que ya no te asombra ya. Ves películas, los Transformers, ¿no? Ves cosas que ya no te asombran ya. Y perdemos, ¿qué cosa? Perdemos la bendición de poder relacionarnos correctamente con el Señor. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente, de la persona, del ser humano? El Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6, ¿qué dice? Dice la palabra: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Cuál debe ser la respuesta del ser humano? Adorar. Pregunto esta mañana: ¿cuántos adoran al Señor? Amén. Que fue una persona de tu casa, te postras, ¿no? Te arrodillas. ¿Cuántos se postran, se arrodillan, adoran al Señor? ¿Cuántos, mi hermano? ¿Cuántos? Es el Creador. Estaremos hablando la próxima semana sobre el carácter de Dios. Es el Creador, el personaje más grande, excelente del universo, de todo lo creado. Él es el Creador. Él es la causa de todas las cosas. Él es incausado porque nadie lo creó a Él. Él es el causante de todas las cosas existentes. Omnipresente, omnisciente, Santo Dios. Es el Rey del universo. ¿Qué dice la palabra? Adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El Salmos 33, 8. Salmos 33, 8. ¿Qué dice la palabra? Teman a Jehová todos los habitantes del mundo. Eso dice la palabra. Teman a Jehová todos los habitantes del mundo. Temor de Jehová. ¿Qué cosa es el temor de la Biblia? Respeto, reverencia. Dios todo lo ve. Cuando dicen amén. Todo lo ve. Dios todo lo ve. En la noche, ¿no? Cuando estamos debajo de un lugar, de repente en un cuarto solo, Dios nos ve, dice la palabra. Dios nos ve, Dios sabe. ¿Qué dice la palabra? Teman. Respeto. ¿Correcto? Respeto. Teman al Señor. Muy bien. Y dice la palabra de Dios que hemos de presentarnos en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional. Hermanos queridos, estaremos hablando en las próximas semanas del carácter del Señor. El Señor Jesucristo dice bien claro en San Juan 14:9, dice la palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan
14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se encarnó. Amén. Vivió, resucitó, viene por segunda vez y Él está tocando tu vida, tocando tu corazón. Y dice la palabra, si alguno oye mi voz y lo abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar a Dios. Dios está cercano. El omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios. Dios es amor, dice la palabra. Dios es santo, dice la palabra. Dios es justo, todo lo sabe. Antes de abrir nuestra boca, Él ya lo sabe. Sabe aún cuántos cabellos tiene, dice la palabra. Él lo sabe. Sabe tu pasado, tu presente y sabe tu futuro. Y Jesús va a decir bien claro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él ha venido para que tengas vida y vida. En el Hijo del Señor, vida eterna, dice la palabra. Abre tu corazón. Te necesito, Señor. Tú eres el Rey del universo. Eres el Creador. Toda la creación grita. Grita que hay un Creador. Gracias por la Escritura que me revela quién eres, Señor. Y en esta hora quiero decirte que te necesito. Te necesito, Señor. Necesito vida espiritual. Necesito nacer de nuevo, así como Nicodemo. Y hoy, ante ese Dios santo, reconozco mi pecado. Perdóname, Señor. Y sé que has venido como el Verbo encarnado. Y te pido que nazcas en mi vida. Transformes mi ser. Y quiero experimentar el nuevo nacimiento de Cristo Jesús.